que tiene que ver con la causa que está investigando la justicia, en este caso la CIRA. ¿Querés que arranque por ahí? Pero obvio, dale. Te va a gustar porque se los voy a hacer un cuentito lo más corto que pueda y lo voy a tratar de ir llevando en capítulos, pues si no es eterno. Pero estuve juntando información con fuentes que de alguna manera llegan hasta estos datos que les voy a contar para que entiendan el nivel de profundidad que tiene esta causa judicial o este acto de corrupción. Que está bien, yo le digo acto de corrupción porque según lo que me cuentan, si esto se comprueba en la causa, es terrible, pero terrible. Ahora, vamos a ver cómo sigue la investigación, porque todo esto tiene que salir a la luz, se tiene que comprobar y por supuesto después tiene que haber pena, porque no sirve de nada que la justicia avance y no haya ninguno de los miembros de, podemos decir, la banda del ilícito condenada. La historia es la siguiente. Ustedes ya conocen qué son las CIRAs. Eran, para los que no saben, se los hago rápido. Eran este tipo de, si quieren, aprobación del Estado a discreción para que una persona, en este caso una empresa, mejor dicho, pudiera importar o exportar, principalmente importar un producto. ¿Por qué? Porque escaseaban los dólares en el Banco Central. Entonces, para que vos pudieras traer un producto, este vaso, este suéter, el micrófono, tenías que pedir autorización al Banco Central, porque había cepo, ¿recuerdan todo eso? Bueno, eso es una explicación al margen. Ahora nos vamos a meter de lleno en esto. Para poder robar, así lo digo, para poder robar dólares del Banco Central mediante las CIRAs, que eran este sistema de importación que estaba regulado, el gobierno anterior, escuchen este dato, creó una gerencia especial. ¿Está bien? Era una dependencia del Banco Central que trabajaba exclusivamente para transferir dólares de importaciones, algunas importaciones reales, pero muchas otras truchas. En total se calcula que lo que se desvió son casi 900 millones de dólares. Sería algo así como 2 días de operación del MULC. Pero para un mercado grande de cambios es poco. Para una persona física, jurídica, es un montón de plata. Casi piensen en 1.000 millones de dólares. Un billionaire hoy tiene que tener 1.000 millones de dólares en su poder. Bueno, esta operación equivale casi a eso, a lo que se convierte en un billonario. Eso es para que tengan magnitud del evento. El dato es que cuando llegó el gobierno nuevo, porque todos asumían en su momento que iba a ganar Massa como presidente, incluso hasta la primera rueda, la primera ronda electoral. Hasta ese momento, esta dependencia nueva, que ahora les voy a contar cómo se llamaba, funcionaba de forma paralela. Y había gerentes y directores que firmaban por la autorización de esos dólares que tenían que salir del Banco Central a pagar importaciones, en algunos casos reales, pero la gran mayoría no, y de ahí se desviaba el dinero y ahora les voy a contar la ruta. Dicho esto, gana Milei. ¿Qué pasa con la dependencia? La dan de baja, antes de que asumiera el nuevo director del Banco Central. Porque claro, si no, alguien iba a preguntar, ¿qué hace esta gerencia en este lugar para hacer qué? Ok. En el momento o en la gestión de Miguel Ángel Pese, no nos olvidemos, Miguel Ángel Pese, y la gestión también del ministro de Economía, Sergio Massa, ocurría esto. Se definió que esta gerencia, que es la gerencia, escuchen esto, la gerencia de autorizaciones cambiarias, era una dependencia que formaba parte de la estructura del Banco Central, usualmente bajo la órbita de la gerencia principal de exterior y cambios. Cambios es moneda, cambios es dólares. ¿Cuáles eran las funciones? Está especificado, aunque no lo crean. 1. Regular. Interviene en la fiscalización y autorización de operaciones de cambio, compra-venta de divisas. 2. Verificar. Verificaba que las empresas e individuos cumplieran con la normativa cambiaria vigente para acceder al mercado único libre de cambio. Acuérdense, no tenía que tener subsidio, no tenía que tener esto, no tenía que tener lo otro, no tendría que haber pedido el ripo al gobierno para pagar los sueldos. ¿Se acuerdan todo ese mambo? Bueno, todo eso era parte de la verificación. Si vos pedías los dólares para pagar una importación, no podías estar en ese listado negro. 3. Control. Evaluaba la situación y la solicitud de acceso a divisas para pago de importaciones, servicios, deuda financiera, entre otros conceptos regulados. En el contexto argentino, esta área era fundamental para gestionar el flujo de moneda extranjera en función de restricciones o normativas establecidas en el Banco Central. Por ahí pasaban todas las autorizaciones de salida de dólares del Banco Central, o sea, de las reservas. Dependía de la gerencia principal de exterior y de cambios, que estaba a cargo de Agustín Torcasi.
El actual gerente sigue trabajando en el banco. Ingresó al banco en 2002 como analista. Hasta 2023 era del riñón de esa gerencia de exterior y cambios que tomaba la decisión de quiénes recibían los dólares y quiénes no. O sea, es una persona que sigue trabajando, que no está señalada, pero que estaba involucrada en esta estructura que estaba armada en el Banco Central. Yo no digo que él haya sido el responsable, digo que él conocía esto y no lo denunció. Como tampoco otros que estaban en el banco y no lo denunciaron. Claro, vos tenés como deber de funcionario público, cuando encontrás alguna irregularidad, lo tenés que inmediatamente denunciar. Bien. La gerencia de autorizaciones cambiarias que manejaba Torcasi le respondía a su vez a Guillermo Trimarco, que tenía un cargo arriba. Y a su vez, Trimarco le respondía al jefe máximo del área que se llamaba Oscar Marcheleta. Ahí les tiré los tres, después búsquenlos, los van a encontrar. El otro tema es que nadie se fijaba el volumen de importación que hacían los bancos más chicos, los que no controlaba nadie. Por ejemplo, me nombran dos, el RIBA y el BST. Eso está publicado en alguna de las notas que publicó La Nación. El RIBA y el BST son dos bancos muy chiquitos que están regulados por el Banco Central, pero que operaban la importación de volúmenes de plata mayores a bancos como el Galicia, el Santander, el Macro, el Banco Nación, los bancos más grandes. O sea que ahí ya había una anomalía y nadie subrayaba ese dato. Estos bancos importaban billetes ¿para qué? Y ahora viene la trama. El billete papel entraba por aduana. Cuando vos sos un país como Argentina, que manejas billete crocante, o sea, manejas los dólares físicos, tenés que traerlos de afuera. ¿De dónde vienen los billetes en la Argentina? De Estados Unidos. ¿Cuál es el banco interventor que opera entre la Fed y el Banco Central? El BOFA, el Bank of America. Es una operación habitual. La hacen los bancos grandes de manera directa o la hace el Banco Central para proveer a los bancos más chicos o los bancos del interior. ¿Ok? Entonces, la importación se paga en parte a cambio de dólares que tenga ahorrado el Estado, el Tesoro, o a cambio de dólares que paguen las autoridades de los bancos que compran esos dólares a cambio de traerlos físicamente a la Argentina, pagando seguro para traerlos, transporte, que es la logística, caudales, que es la distribución. Todo eso lo hacía el Banco Central para la provisión de la demanda de bancos más chicos. Hay dos que están señalados, pero parece que había más. ¿Dónde entra el tongo? Los bancos estos chiquitos no se quedaban con todos los dólares, porque esos dólares no eran demandados por sus clientes, porque son chiquitos. Se los transferían a dos compañías, una se llamaba Surfinanzas, la otra se llamaba Arc Exchange, que eran compañías, casas de cambio, pero también proveedoras de dólares para la importación de insumos, de bienes. El dólar era un insumo importable más. ¿De quién eran estas compañías? De un señor que se llamaba Elías Pichirilo, el rey del blue. Ya saben quién es, no hace falta ni que lo asocie con nadie, porque pobre, las parejas no tienen la culpa. Digo, ustedes búsquenlo y ya saben. Esto funcionaba como una agencia de cambios y lo usaban para determinadas operaciones. Importaban más billetes que los bancos grandes, como les dije, y todo se pagaba con emisión de pesos. Quiere decir que más de un tercio de la emisión de los pesos que se usaba, que hacía el Banco Central a pedido del Tesoro, se usaban para comprar estos dólares. Y esos dólares iban a parar en los bolsillos de algunos que hacían negocios por fuera del sistema formal. Y además se los quedaban. O sea, era no solamente un robo al Tesoro, sino que además con la emisión generabas más pobres. Era doble delito. Y debe haber muchos más, pero yo estoy contabilizando dos. La gerencia de autorizaciones de estas entidades debían, o sea, para vos poder hacer esta operación tenías que avisar con por lo menos 24 horas antes y con 72 horas después, con delay, se aprobaban las operatorias. La operatoria tenía que ser a cambio de una solicitud o de un pedido o de una comanda de demanda, por ejemplo, de telas, de suéteres, de vasos, de lo que fuera. En algunos casos las operaciones eran truchas o eran simuladas, en otros casos eran reales. Algunas empresas que tenían que importar realmente productos para vender no se les autorizaba porque era a dedo, era discrecional, y a otras que no tenían nada que importar sí se les autorizaba. Y con ese dinero hacían todo este megarrulo que ya conocemos. Se presentaba un pedido para importar telas en, por ejemplo, se vendían en 11 y quedaba trabada en la gerencia principal de Exterior y Cambios. Pero esa misma gerencia de Exterior y Cambios le daba la autorización a las empresas de Pichirilo para que entraran los dólares que no sabíamos a dónde iban. Por eso faltan mil millones. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Bien.
El problema de todo esto es que hay personas que están dentro de la estructura, podemos decir, dentro de la entidad, que no tienen nada que ver y que quizás vieron esta operación, pero no pudieron decir nada porque sus autoridades, o sea, los jefes de los jefes de los jefes hasta arriba, eran los que estaban a cargo, eran los que firmaban. Entonces, si vos sos una persona que sos funcionario público, pero estás en el último escalafón, ¿cómo vas a animarte a denunciar? Piénsenlo. Entonces, ahí entran casi todos en la estructura, pero hay mucha gente que tiene miedo de que le pase algo, y no lo digo por nadie en particular, lo digo en general. Vos decís, ¿tanta gente en un banco no vio nada? Sí, probablemente como pasó en otras causas, muchos vieron cosas, pero prefieren no decir nada porque tienen familia, porque corren riesgo su vida, porque se están metiendo con gente muy poderosa. Entonces, preferible callarse la boca, porque ¿vos qué harías en una situación así? Yo no sé. Yo si estuviera en una situación en la que estoy viendo cómo alguien comete un delito grave y me puede involucrar yo haciendo la denuncia, esto pasa. ¿Cómo se hace la denuncia? ¿Vos te acordás de cómo empieza? Un policía vinculado a Pichirilo, que era parte de la organización, se pelea con Pichirilo porque no cobra lo que esperaba y va y hace la denuncia por que está enojado con la situación. Y así empieza la causa. Siempre hay uno arrepentido porque se quedó sin la porción que le correspondía. Pasó en cuadernos con el chofer que no cobraba lo que tenía que haber cobrado, pasó en vialidad, pasó en todas las causas. Siempre hay un arrepentido. Y el arrepentido quizás es un testigo protegido porque estuvo involucrado, no porque es inocente. El tema es qué pasa con la gente inocente. Bueno, eso lo tendrá que ver la justicia. Pero hasta acá yo creo que hay mucho de esto publicado, hay muchos de estos detalles que no están publicados. Esto tiene que escalar, porque acá había por lo menos 3 personas que tenían poder de decisión política, que eran ejecutivos. Uno era el ministro de Economía, Sergio Massa. El segundo era el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, que ante una consulta en el 2022-23 sobre este tema, sobre el dólar blue, respondió que se había hecho una pericia y se había hecho un allanamiento en el Banco Central para buscar documentación por este tema, y él dijo que era una cuestión habitual, protocolar, que no pasaba nada. O sea que estaba al tanto. Si él respondió eso a la prensa, quiere decir que sabía de esto. Lo pueden buscar, eso está publicado, o sea, no estoy contando ninguna novedad. Y por último, está Matías Tombolini, que estaba a cargo de comercio, que era el que filtraba qué operaciones se hacían y no se hacían. Porque después está la aduana, pero la aduana es la que recepciona el ingreso de los productos, pero no es el que manda la orden para que ese pedido o esa solicitud se concrete. Entonces, hay que ir para arriba. Por ahora, estamos viendo la base de la pirámide, no estamos viendo la cúpula.